Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom. Tour por Israel del 9 al 14 de marzo del 2020. Además, será todo en español. 6 maravillosos días en Israel. Todo incluido, pasajes, estancia, excursiones, etc. por 1.026 euros por persona. Ven con nosotros a gozarte en el Señor. Para más información, llama al teléfono 689 2407 51. Te esperamos.
Organiza y dirige el tour Biblical Trips de Tel Aviv. Coordina desde España el pastor Luis García de Tarragona. Recuerda, llámanos al teléfono 689 2407 51. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Amigo, amiga, te invito a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene.
navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Capítulo 21. Buenos días, amigos. Aquí estamos de nuevo compartiendo con vosotros la preciosa palabra de Dios. Os habla Luis García y bueno, la verdad que estoy gozoso de poder hablar, aunque sea de un pasaje tan fuerte que nos pone en evidencia, que nos habla claramente de lo que significa predicar el Evangelio, hablar de la palabra de Dios.
Damos gracias al Ayuntamiento de Tarragona porque nos permite predicar esta palabra a través de las ondas de Radio San Pedro y San Pau. Damos gracias a Dios porque es un verdadero milagro que lo podamos hacer, pero generalmente hay rechazo a la palabra de Dios. ¿Por qué hay rechazo? Porque la palabra de Dios es verdad, es luz y pone en evidencia todos los tejemanejes, el pecado, la maldad que hay en el corazón de todo ser humano. Y precisamente en los que creemos en ella, la palabra de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar la actitud. Yo no tengo ningún temor de reconocer mis fallos, mis pecados y mis errores. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó en la cruz por todos mis pecados y me libró de la condenación del pecado y de la muerte. Entonces no paramos de repetirlo. ¿Por qué? Porque eso es lo más maravilloso que le puede ocurrir a un ser humano. Y te da la oportunidad de reconciliarte con Dios, naciendo de nuevo, con la vida de Dios, con la vida eterna. Entonces, claro, ya no tiene la muerte ningún poder sobre nosotros, ningún desánimo. En tal caso, te duele que bueno, durante un tiempo no verás a la gente que quieres, a tus familiares, tus amigos que mueren en el Señor, pero sabes que les vas a ver durante toda la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos, y todo está explicado con detalle en la Biblia, que es la palabra de Dios. Esto no es un cuento chino ni de un tipo. Es una realidad que tú vas comprobando día a día, que la palabra de Dios es verdad. Por eso aquí vemos cómo el apóstol Pablo, que había sido un elemento, como ya hemos comentado, me parece que la semana pasada hablábamos del elemento que era el apóstol Pablo, religioso, fanático religioso, que incluso pidió cartas al consejo de sacerdotes de Jerusalén para ir a matar a los cristianos. O sea, estaba totalmente impulsado a matar y destruir. Podemos ver claramente que estaba impulsado por Satanás, que el Señor la reprenda. Pero él no se daba cuenta, él lo hacía con toda la buena intención. Con toda la buena intención estaba matando gente. Bueno, y como sabemos, no es una cosa rara, es una cosa bastante habitual, por desgracia, porque precisamente en nuestra sociedad actualmente está ocurriendo a cientos, miles de personas que están siendo matadas, están siendo asesinadas por sus creencias. Por eso que vemos que el problema es profundo, es la maldad del ser humano, el efecto que ha producido el apartarse de Dios, el pecado. Pecado es una palabra que a nosotros nos da hasta miedo que nos la digan, pero el pecado, la Biblia explica que es errar el blanco, es decir, ir por un camino equivocado, que a lo mejor tú no te das cuenta, pero te la pegas igual. El que consume drogas, por ejemplo, para que nos entendamos bien de qué hablamos, que consume drogas, cuando se coloca, de una forma o de otra, experimenta, según me han dicho, porque yo no pienso probar nunca, experimenta un placer tremendo, un gozo, un ánimo, un relax muy bueno, pero luego cuando se pasa el efecto cae en el infierno más profundo, de tal manera que es capaz de vender a su propia madre con tal de conseguir un pico más. Qué terrible, qué deshumanización tan terrible produce el placer engañoso de la droga. Pues lo pongo como ejemplo para que nos demos cuenta que lo débiles que somos todos los seres humanos. Entonces, claro, yo tengo también mis debilidades, pero gracias a Dios por su palabra,
porque su palabra me guía para saber lo que tengo que hacer o no tengo que hacer. Además de la palabra de Dios, que está ahora en la Biblia, pues está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que me guía desde dentro, desde mi conciencia. No es que lo haga para que los demás lo vean, lo hago convencido. ¿Por qué? Porque lo más valioso que tiene un ser humano es su conciencia limpia. Cuando tu conciencia se mancha, se distorsiona, se asocia con el engaño y la mentira, todo eso te proporciona un engaño terrible, porque sin darte cuenta te estás matando y autodestruyendo. ¿Y cómo se nota la reacción inmediata? ¿Cuál es? Echar la culpa a los demás de lo que te pasa a ti. Tengo una cosa aquí en el móvil que habla de eso precisamente, de la autolástima. Cuando yo tengo un fallo y un problema y genero una dificultad, pues me preocupo de pedir ayuda a Dios para ver cómo lo soluciono, cómo lo resuelvo. No tengo lástima de mí mismo y me digo con el látigo, o acuso a los demás de lo mal que me han tratado, etcétera, etcétera. No, yo no pierdo el tiempo en eso. Yo sencillamente busco una solución con la ayuda de Dios y con las fuerzas, con el poder que Él me da. Y eso es lo que Dios pone a nuestra disposición a todo ser humano. Dios no hace acepción de personas. De hecho, es importante recordar que somos nosotros los que clasificamos a la gente según nuestros intereses, o según nuestras creencias, o según nuestra filosofía, ¿no? Pero Dios no. Dios a todos nos ama y nos acepta como somos. ¿Para qué? Para limpiarnos y encarrilarnos por su camino, que es camino de vida y esperanza. Bueno, y lo primero que sale beneficiada, la primera es la familia, porque las relaciones familiares sabemos que son las más perjudicadas en la situación que hay a nuestro alrededor, con perversiones, locuras que estamos poniendo en marcha, que nos rodean por todas partes y que luego no sabemos qué va a ocurrir si eso no para, porque eso destruye todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo pisotea y nos lleva a una situación de perdición de la que solo Dios, a través de Jesucristo, que es Dios hecho hombre, y con el poder del Espíritu Santo, nos saca de esta situación. Entonces, bueno, ahora actualmente, gracias a Dios, ya somos millones de personas en el mundo entero, de las que no suelen hablar en las noticias, pero que estamos experimentando y gozándonos y disfrutando del poder de Dios, porque cuando uno tiene lo más importante, que es el amor de Dios, su gracia y su poder, pues ya no necesita nada más y disfruta, como hemos escuchado al apóstol Pablo que decía, que es más bienaventurado dar que recibir. Por tanto, cuando uno ayuda y se entrega por los demás y les da lo que tiene, le comparte, está disfrutando. Algunos creen que disfrutar es ir a la discoteca y volverse loco ahí con la música a todo volumen y volverse tarumba. Eso no es disfrutar, eso es evadirse de su propia realidad. Y luego, las consecuencias van generando una situación interna desastrosa y dolida y llena de prejuicios y de culpa y de condenación. Por eso, amigo, amiga, te invito a que seas valiente
y que compruebes que la palabra de Dios es verdad. Cuando uno recibe la palabra de Dios y experimenta una salvación tan grande, que vemos el ejemplo del apóstol Pablo, pues entonces ya no puede dejar de anunciar a otros esa tremenda verdad, que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. La Navidad, que nos recuerda el nacimiento de Jesús, aunque no fue en estas fechas, pero bueno, la verdad es que nos recuerda una parte de que Jesús vino al mundo de una forma milagrosa. María, su madre, era virgen cuando concibió a Jesús dentro de ella. Y luego, lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo, pues luego José la respetó hasta que fue madre, después tuvo más hijos, como es normal en un matrimonio, ¿no? Entonces, por eso quitemos de nuestra mente, de nuestro corazón, una mentira tan grande como lo que María es una especie de diosa que fue concebida sin pecado original, y bueno, todo ese tipo de cosas que se han introduciendo y que nos han distorsionado totalmente la salvación tan grande, el acto de amor tan tremendo que Jesús hizo en la cruz, cuando se dejó matar en nuestro lugar, cumplió nuestra condena. Quitemos toda la basura que nos han intentado transmitir de una manera o de otra, aunque fuera con buena intención, pero no, todo eso nos aparta de Dios, y tenemos que ir conociendo al Dios verdadero. ¿Y cómo lo podemos conocer? A través de Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos permite conocer al Dios verdadero y eterno. Y bueno, que al fin y al cabo todo lo que está ocurriendo en el mundo, dentro de nosotros, o lo que nos va mal, la maldad que sale de dentro de cada uno de nosotros, y aunque no hagamos nada, pero lo pensamos, y salen impulsos de matar, de asesinar, de despreciar, de marginar a personas, Todo eso sale de la maldad que hay dentro del ser humano, al habernos apartado de Dios y hacer caso a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero Jesucristo, por medio de Él, podemos experimentar una vida nueva. La sabiduría de Dios, que es algo precioso, algo tremendo. Es algo que Dios es luz en tu corazón para saber qué hacer con todo lo que hay dentro, de lo malo, arrepentirse y limpiarse y apartarse, y de lo bueno, disfrutarlo y gozarse a un nivel sobrenatural. Y todo, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, todo le es posible, porque para Dios todas las cosas son posibles. Así que, amigo, amiga, si tienes una dificultad, una situación que no sabes cómo resolver, pues personalmente tú acércate a Dios y en el nombre de Jesucristo, su Hijo, pídele ayuda y Él te la va a dar, lo vas a experimentar. Y para cualquier cosa que necesites, aquí nos tienes a nosotros, los que te hablamos del amor de Dios, que el apóstol Pablo, aún sabiendo, para seguir con el texto que estamos viendo hoy, que llegaba el momento de que iba ya a morir, porque el tiempo que estamos en este mundo es limitado para todos, muy poco tiempo, y se nos pasa volando. Yo ya he cumplido 67, toma. Y bueno, yo la verdad es que me lo tengo que repetir mentalmente, porque yo no me preocupa en absoluto, porque el tiempo que estamos en este mundo de todos es limitado. Pero cuando uno deja de estar en este mundo y le matan y le hacen de todo por el reino de Dios, vale la pena,
porque peor es morirse hundido en la incredulidad y exterminado, hecho polvo por un cáncer o por una enfermedad. Yo prefiero morir pues para gloria de Dios, porque yo no puedo, no quiero morirme mal, pero si se da la circunstancia que tengo que escoger entre salvar mi vida cortita y limitada, la vida terrenal, por negar a Jesucristo, pues no me queda más remedio. Es que es así. Esa idea del mártir que ella quiere morir, eso no existe. Nadie quiere morir. Pero si uno se encuentra con la situación que yo tengo que renunciar a mi fe en Jesucristo, en la palabra de Dios, para conservar unos cuantos años más de vida, no vale la pena. Por eso el apóstol Pablo, una vez que conoció al Señor, y el Señor le quebrantó y le puso en esa situación de vivir para anunciar el Evangelio y la palabra de Dios sin prisas. Él hablaba hasta de tal forma que el chaval joven que estaba ahí escuchándole se durmió y se cayó. Y bueno, y el apóstol Pablo oró por él y le resucitó. Ese es el poder que hay en Dios. Entonces, por eso te digo, yo prefiero eso que no vivir sin esperanza mientras dure esta vida. Porque yo sé que la muerte ya está vencida. La muerte es consecuencia del pecado. Y nadie puede librarse de pecar, aunque sea de pensamiento. Todo lo que sale dentro de nosotros es pecado, es maldad, pero cuando Dios pone esa nueva vida y experimentamos el nuevo nacimiento, entonces ya no solo sale basura, también el Espíritu Santo genera en nosotros todo lo bueno, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, todo eso que viene de Dios. Y lo vamos experimentando y compartiendo con los demás. Amigos, un placer compartir con vosotros y que la Navidad sea una oportunidad para reconciliarte con Dios, porque en Él está la vida y la vida eterna. Hasta la próxima.